More Hot Rocks, otro compilado no avalado por Jagger Richards, pero que tuvo un gran éxito de ventas en la misma etapa, en el mismo año del Hot Rocks video que ya hicimos acá en el canal. La diferencia es que Hot Rocks también fue un LP doble, pero que salió a principios de 1971 y tuvo un éxito descomunal. Fue lo primero que lanzó Hot Rocks, justamente Allen Klein y su ABKCO. Y además, teniendo en cuenta el éxito y los millones de discos que se vendieron, bueno, a continuación vino el More Hot Rocks, que fue a finales de 1971. Fue publicado en la etapa dorada de los Stones, entre Sticky Fingers y Exile. Pero recuerden que estos discos no fueron avalados por Jagger y Richards, pero al fan de los Rolling Stones o al fan de rock, eso poco le importó. Soy César Barzáis, te saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia de Argentina. Te podés suscribir a nuestro canal Rolling Stones Records. Te suscribís, compartís el contenido, dejas un like, activas las notificaciones, nos dejas un comentario y compartís esta gran pasión por los Rolling Stones que tenemos. Este álbum no solamente no fue avalado por Jagger Richards, sino que también tiene una participación activa de Andrew Oldham, que fue el productor de muchas de las canciones que figuran en este disco que fue publicado exclusivamente para Estados Unidos, con muchas canciones que no habían sido publicadas en Estados Unidos o que bien habían sido parte de EPs o habían sido parte de simples. Entonces fue muy hábil la jugada de compilar una gran cantidad de canciones de, no sé, los discos del Aftermath británico, por ejemplo, del Between the Buttons británico, del Out of Our Heads británico, y reitero, simples EPs. Entonces lo compilaron y fue un gran éxito de ventas este More Hot Rocks, que ahora les voy a comentar un poquito acerca del listado, que era como una especie de hologramas, la imagen esta que venía por dentro. Incluso los sobres internos están muy buenos, miren, así, y de la portada del Between atrás, muy buenos los sobres internos de este More Hot Rocks, que, como digo, habitualmente son de esos discos que lamentablemente se han reeditado poco y nada a lo largo del tiempo. El Hot Rocks se reeditó un poquito más, pero el More Hot Rocks poco y nada. Otra de la sesión de fotos de Jared Mankiewicz de Between the Buttons. Bueno, ¿qué canciones tiene? Ya les cuento. Mientras tanto, muestro otro que tengo por acá. Otro que tengo distinto aquí. Todos estos son London. Y como dice acá abajo, 1972 ya salió este. Con un año de diferencia salieron justamente tanto Hot Rocks como More Hot Rocks. En algunos países obviamente llegó un poquito más tarde, llegó recién en el 72. Acá están los sobres internos, como muestra allí el Between, por ejemplo, el God Live If You Want It, el Aftermath, ¿cuál más? El Out of Our Heads ahí abajo, el Beggars Banquet acá, el December Children's. Son esos sobres internos de la época y adentro es justamente idéntico al que les mostré recién. Pero este tiene sobres internos distintos, ¿no? Mostrando la discografía de los Stones de la década del 60. Les voy a mostrar magazine, CDs y cassettes de este More Hot Rocks. Todo esto que está acá, todo este texto está hecho por Andrew Oldham, que también colaboró, fue cómplice, podríamos decir, de lo que fue ABKCO y Allen Klein, sobre todo seleccionando las canciones y teniendo injerencia en el armado un poco del disco. Por ejemplo, aquí abajo dice que la mayoría de las canciones producidas por The Rolling Stones, algunas producidas por Jimmy Miller, las del 68 en adelante, las fotografías de Jared Mankiewicz, la dirección de arte de Jared Mankiewicz y Fabio Nicoli, y el concepto de la portada de Len Alick, además de Eric Easton, que también participó justamente en lo que es este álbum, y del propio Andrew
Oldham, hecho en Estados Unidos, ABKCO Records, 1972. ¿Qué canciones tiene? Tell Me, Not Fade Away, The Last Time, It's All Over Now, Good Times, Bad Times y I'm Free. En el lado 2 del vinilo 1, Out of Time, Lady Jane, Sitting on a Fence, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, Dandelion y We Love You. En el lado 3, o sea, en el vinilo 2 ya, She's a Rainbow, el 2000 Light Years From Home, Child of the Moon, No Expectations y Let It Bleed. Y en el lado 4, todas perlas, What to Do, Money, Come On, Fortune Teller, Poison Ivy, Bye Bye Johnny, I Can Be Satisfied y Long Long While. Producido por Andrew Oldham y también con la participación de Old Steckler. ¿Cuántos que participaron en este More Hot Rocks? Que, si mal no recuerdo, el Hot Rocks estuvo número 3 durante una gran cantidad de semanas en la lista de Billboard y este estuvo número 9. Vendió un poco menos, pero para hacer un álbum doble, la gran mayoría, tanto de Hot Rocks como de More Hot Rocks, llegaron a discos de oro, discos de platino. Y bueno, como les decía recién, se transformó en un álbum que vendió incluso más que los precedentes de los propios Stones. Yo no sé si vendió más que incluso que Sticky Fingers y todos esos. A lo largo de los años, seguramente después Sticky Fingers tal vez lo habrá superado, pero es increíble lo que vendieron estos discos. Este es un Record Store Day, Sí, es un Record Store Day. Salió hace poquito tiempo y uno apaga las luces y en la oscuridad brilla. Tiene como esta especie de holograma y difluo. Es bien nuevito. Acá dice edición exclusiva de 180 gramos. De Dark Vinyl, tiene litografías justamente adentro y todo lo que será el packaging original justamente de este álbum, que tiene las mismas canciones que tiene las mismas canciones justamente que Después en CD, depende la época y la edición, se le agregaron algunas canciones más. Hablando del CD, primero voy a mostrar el More Hot Rocks en Magazine. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones, te interesa que hablemos todo de esta temática. Suscríbete a nuestro canal Rolling Stones Records, compartí el contenido, suscríbete que es gratis y nos ayudas para que sigamos compartiendo esta pasión por los Rolling Stones. Recordá que hay más de 100 videos relacionados a Stones en este canal ya subidos que podés ver, así que no te digo que hagas una maratón, pero cuando tengas tiempo libre, bueno, los videos hemos tratado de que ninguno se parezca entre sí, aunque alguna que otra similitud puede haber, pero trata siempre de temas distintos, todos relacionados a los Rolling Stones, por supuesto. Primero voy con los cassettes que, igual que los CDs, salieron parte 1 y parte 2, como More Hot Rocks, no, parte 1 y parte 2, así, y así vamos a mostrarlos. Lo podías conseguir igual que el Hot Rocks, en parte 1 y en parte 2. Y si no, se podía conseguir completo. No sé cómo hacían, el cassette tenía una duración más extensa, pero en uno solo estaba todo el LP doble. Así. En uno solo estaba todo, completito, el LP doble de More Hot Rocks. Con respecto a las ediciones, lo mismo, parte 1 y parte 2. Si están escuchando ruido de fondo, el lavarropa, que está centrifugando. Sí, de vez en cuando lavo la ropa también. Parte 1 y parte 2 de More Hot Rocks. Ahí. Es igual al Hot Rocks. Igual, pero con más canciones. Esa es la diferencia, que tiene bastante más canciones. Y fue un acierto haber publicado More Hot Rocks debido al gran éxito que fue el Hot Rocks, justamente. Eso en parte 1 y parte 2, pero las segundas ediciones en CD, ya venían todo completo atrás. Con un CD doble, obviamente, ¿no? Es CD doble. Y acá, reitero, estaban todas. También el CD doble venía así, en caja de estas Fat Box que se le suele decir, bien grande ahí. Entonces, abríamos, teníamos el CD 1,
el CD 2 y el librito acá mostrando lo mismo que tiene el EP. Ahí la foto de los muchachos, las canciones y la portada. Y además, ¿qué me falta mostrar? Un More Hot Rocks moderno, mucho más moderno, reeditado. Estos son de 2002, reeditado así, y bueno, más moderno todo, ¿no? Las fotos, los CDs, etc. Y el mini LP japonés, que lo abríamos y como es habitual dentro tiene todas las letras en japonés, y en inglés de estos mini LP fantásticos, que de ahí salía el CD y del otro costado hay una imitación exacta de lo que es el LP. More Hot Rocks también, un disco que no fue avalado por Jagger y por Richards, con la astucia de Allen Klein y varios cómplices. También siguieron aprovechando que tenían el copyright de las canciones de Jagger y Richards de la década del 60 hasta el 69 o hasta 1970, alguna que se llegó a grabar, y bueno, fue un gran éxito de ventas también. Gracias por la compañía, nos reencontramos en breve. El próximo video que vamos a hacer tiene que ver con... ¿lo reconocen? ¿Sí? ¿Lo reconocen? Tiene que ver sobre eso. Hasta el próximo video. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Chau.